Eh, antes de empezar, como decía uno, y esto no se me cuenta en el tiempo, quisiera decir una palabrita porque ayer, por no prolongar demasiado la sesión después de la conferencia del doctor Lessing, me quedó planteada una pregunta que la dejo simplemente porque creo que es necesario seguir pensando estos temas. Lessing planteaba sobre el final de su charla una pregunta que remitía a mi viejo, a José. Si nuestra intervención proviene desde fuera de la historia como una palabra trascendente, o si se dice desde dentro de la historia, ¿no? De las fuerzas que operan en la historia. Y a mí me queda una pregunta más. ¿Qué pasa con aquellos que quedaron fuera de la historia, no porque vienen de arriba, sino porque fueron expulsados para abajo? Es decir, ¿qué pasa con la visión del Cristo encarnado, pero también del Cristo crucificado, expulsado de la historia, crucificado fuera de los muros? ¿No es cierto? Es decir, expulsado de la historia por el poder combinado de la religión y el imperio. ¿Qué pasa con lo que ya Bartolomé de las Casas decía, los miles de crucificados en los caminos del nuevo continente? ¿Qué pasa con lo que ya Pablo en 1 Corintios decía, los que no son puestos para destruir lo que es? De manera que también me queda la pregunta, ¿cuál es el lugar crístico de los que son expulsados de la historia, de los que trascienden la historia no por arriba sino por abajo? Y me parece que esa es una pregunta que hay que hacerle tanto a Accra como a Barme, desde nuestra realidad de América Latina, donde el problema es uno de los problemas fundamentales es la exclusión que luego es evidentemente recogida desde los lugares de la destrucción humana, ¿no es cierto? Llámense los procesos adictivos, la criminalidad y muchas otras formas cada vez más amplias de una exclusión. No es que el sistema los explota, es que ya no los necesita ni siquiera para explotarlos. Ni siquiera aspiran a ser explotados en algún caso, ¿no? De manera que me parece que ese es un tema que una cristología debe poder atacar y abarcar, ¿no es cierto?, más allá de lo que plantean incluso Barme y Accra. Dicho esto, ahora sí pongan a correr el reloj. Miren, quienes han tenido la desgracia de compartir conmigo unas clases saben que yo solía tener una tarjetita así chiquita y hablar y nunca me alcanzaba el tiempo. Para evitar ese problema, he escrito y voy a leer. Voy a leer para no pasarme demasiado del tiempo. Los dos documentos que celebramos en este encuentro son coincidentes en muchos aspectos y claramente distintos en otros, como lo han señalado las anteriores exposiciones y nuestras reflexiones compartidas. Son distintos en su forma, objeto y alcance. Son distintos en sus contextos, intencionalidad y consecuencias. Y sin embargo, en medio de todas esas diferencias, tienen mucho en común. Se plantean como momentos del ministerio profético que actualizan la visión de fe sobre la realidad que les ha tocado confrontar en su momento y que nos toca vivir en el presente.
también en este caso con algunas cosas en común y otras diferentes. Al mirarlos como documentos proféticos, me viene a la mente el conocido axioma con el cual estudiamos las profecías bíblicas: denuncia y anuncio. Y sin negar que esto es realidad en ambas expresiones, en Barmen y Acra, me gustaría usar otras palabras y otro enfoque con los que suelo interpretar el anuncio del Evangelio: resistencia y anticipación. Entiendo resistencia y anticipación como una forma de vida alterna al poder dominante y la construcción del sentido ético de los sujetos personales y colectivos. Y esto es lo que veo en estos documentos. Resistencia y anticipación aparecen como más activos que denuncia y anuncio. Suponen una configuración cargada de urgencia frente a las fuerzas y poderes con sus vaivenes y variantes contextuales que se imponen como modelo dominante a nivel mundial y con particular crudeza hoy en nuestro particular contexto en Argentina. Cuando se trata de que desarrollen esta exposición algo más ligado a la práctica y no tengan la menor ilusión de que les voy a decir qué camino podemos tomar, porque yo estoy tan en medio de la neblina como cualquier otro, lo primero que me surge, sí, es que lo que tenemos que hacer es resistir. La resistencia, que no puede quedarse anclada en una simple oposición ante el avance de ideologías y poderes nefastos para los más humildes y vulnerables, en un mantenerse en situaciones que ya de por sí eran angustiantes. La resistencia no es solo soportar, sino también el perseverar, la posibilidad de mantenerse íntegro aún en la adversidad. Es necesario que esa resistencia contenga en sí ya la presencia del espíritu, vislumbres de alternativas, anticipo de lo que esperamos. La verdadera resistencia se nutre de la esperanza, de las primicias de lo que esperamos en el lenguaje paulino. Urgencia, digo, porque la imposición hegemónica de las ideologías del odio, como son tanto el nazifascismo como el neoliberalismo y su variante libertarismo, tienen un alto costo en vidas humanas y en destrucción de la creación. No necesito reiterar aquí cifras que lo único que harían es actualizar lo que ya señala la Confesión de Acra y mostrar cómo esos males se han profundizado allí donde el neoliberalismo ha impuesto más radicalmente sus postulados económicos y su cultura de la destrucción de los vínculos sociales. Quizá lo que haya que ver es cómo en estos 20 años transcurridos desde su publicación, me refiero a Acra, se han agregado modos y formas de opresión a los que entonces se denunciaron. Uno de ellos, decisivo, es cómo se ha incrementado la dimensión financiera sobre la productiva, cómo se profundiza la acumulación obscena de riqueza en un minúsculo sector de la sociedad. Esto ocurre junto al creciente uso de la virtualidad, un tema que en Acra no estaba tan presente todavía. En muchos sentidos hablo de la virtualidad y la apropiación de saberes con fines lucrativos, cómo se pretende registrar como invención, por ejemplo, la composición biológica de algunas hierbas medicinales que ya los antiguos aborígenes usaban en el Amazonas, pero ahora quedan como registro de un laboratorio, de uno de los elefantes de los cuales nos hablaba Nico ayer. Todo ello escamoteado y oculto a través de la recurrencia a distintas formas de violencia del poder, tanto material, militar como simbólico, y lo que se ha llamado eufemísticamente la posverdad, antiguos y nuevas armas del imperio. Tanto el nazifascismo como el neoliberalismo, cada uno a su manera,
e inexplicablemente combinados, porque si uno analiza los principios del fascismo, del nazismo y del neoliberalismo, aparecen como opuestos y sin embargo aparecen como coincidentes, ¿no? No es raro. Son productos extremos del capitalismo. Esta es la afirmación que hago. ¿Por qué se encuentran en común? Porque son productos extremos del capitalismo. Son la expresión cabal de la idea de que todo se resuelve en la confrontación, en la subordinación del más débil, en la superioridad racial, moral, intelectual o de capacidad pragmática de quien detenta el poder, y que esa diferencia es constitutiva y debe profundizarse. Para los que somos argentinos recordarán en el principio de la campaña, como el actual presidente decía, porque nosotros somos superiores estética y éticamente, ¿no? Estaba allí. No solamente son sistemas económicos o políticos, son construcciones totalitarias en todo sentido, que imponen sus condiciones en todos los aspectos de la vida, lo que algunos estudiosos han llamado la biopolítica, y yo preferiría llamar la necropolítica, la política de la muerte. Lo anticipaba ya hace más de un siglo Walter Benjamin, en su inconcluso, una de las víctimas también del nazismo, en su inconcluso estudio del capitalismo como religión. Es un tema bastante desconocido, un escrito bastante desconocido de Benjamin, pero fundamental. Lo describe como una religión, estoy hablando exactamente. El escrito aparentemente fue de 1921, es decir, lleva más de un siglo, ¿no? La visión de Benjamin en ese sentido. El capitalismo lo define como una religión del consumo ilimitado, una religión y una ritualidad sin misericordia y sin descanso, una culpabilización permanente sin redención ni gracia. Fíjense la caracterización que hace, ¿no? Mi tentación sería hacer toda una conferencia sobre ese texto de Benjamin, pero se las voy a aliviar. En todo caso, lo tengo escrito en algún artículo, en algún libro que alguien tuvo la mala suerte de publicar. Y veía, por otro lado, Benjamin, en sus perspectivas para la historia, en el último párrafo que habla de una visión teológico-filosófica de la historia, ve que la fe mesiánica es la única ventana abierta en la historia para mantener la esperanza. Entiendo que la fe en Jesús Mesías y la comunidad de sus discípulos y discípulas, de sus apóstoles, es justamente esa ventana abierta. Y aquí evito el lenguaje de Barmen de hablar de la iglesia e incluso de acra de la iglesia, porque nos llevaría a involucrarnos en cuestiones institucionalistas que yo preferiría saltear, por lo menos en este momento, y que forma parte de esa discusión que ayer quedó también planteada sobre el hecho de la tensión que hay entre la iglesia como institución y la iglesia como comunidad testificante, como comunidad confesante. Y eso es lo que muestra tanto Barmen como Acra. La fe mesiánica, como lo demuestran las primeras comunidades de creyentes, fue lo que permitió tanto la resistencia a las demandas imperiales como las visiones del reino, que siempre fueron la anticipación de una condición humana de plenitud. Es decir, si no hay visión del reino, tampoco hay capacidad de resistencia. Eso es lo que estoy diciendo. La encarnación mesiánica, como lo señala Barmen, es a la vez la afirmación divina de lo humano, tanto en su valor como en su limitación. He venido para que tengan vida y vida plena. Es una convocatoria para hacer de la vida de la creación todo el sentido y misión de nuestro testimonio. Esa plenitud vital y relacional que anuncia el Evangelio
y que encuentra una magnífica expresión en la carta de Pablo a los romanos. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Podemos leer en esto una verdadera carta magna del sentido final de toda resistencia y de toda anticipación. ¿A qué nos resistimos? Y aquí voy a repetir algunas cosas que ya se dijeron por parte de los otros conferencistas y por parte del trabajo de los grupos, pero esto es lo que tiene cuando uno habla último. Tiene que aprovechar lo que ya dijeron, pero a su vez ya lo dijeron. Así que ahí estamos en esta especie de aporía, pero vamos adelante con ello. Lo que está escrito, escrito está, dijo Pilato, y diferenciándome de él, voy a seguir leyendo lo que está escrito. ¿A qué nos resistimos? Primero, nos resistimos a la expropiación y apropiación de lo creado. Y aquí me voy a referir a un símbolo que es el lenguaje de la contabilidad del capitalismo. El lenguaje que ha acuñado la contabilidad capitalista es todo un indicador de su concepción de la condición en la que considera el mundo, lo creado y la vida humana. Un ejemplo de ello es que a los bienes naturales, y llamamos bienes porque en el relato de la creación dice, y vio Dios que era bueno. Entonces son bienes naturales. Se los llama recursos naturales, es decir, medios para otro fin, que no es el bienestar de las personas, sino el incremento de la cuenta capital, que en la contabilidad capitalista es la cuenta central. Todas las otras cuentas dependen y abonan a la cuenta capital. ¿No? Yo tuve que estudiar contabilidad en tercer año y siempre me chocó el tema de que la cuenta capital era la cuenta central. Me resistí a eso, me saqué un 4. Pero incluso los seres humanos son recursos. El departamento que trata y contrata sobre el trabajo se llama recursos humanos. Es decir, los seres humanos somos recursos de la cuenta capital. Y aparecen en los gastos. ¿No es cierto? Es un costo más, dijo un antiguo presidente de la Argentina. No conforme con eso, en Argentina, ahora el nuevo gobierno libertario le ha cambiado el nombre al Ministerio de Desarrollo Social y lo llama capital humano. El sustantivo es capital, el adjetivo es humano. O sea, los seres humanos, incluyendo el desarrollo social, el trabajo y la educación, abonan al capital, son subsidiarios del capital. Y toda la actividad humana en esa concepción no tiene otra finalidad que sumarse al capital. Así, todo lo creado, tanto sea lo natural como las creaciones humanas, se consideran disponibles para el capital y por lo tanto sujeto a apropiación por parte del capitalista. Porque cuando yo digo es capital, ¿qué significa? Hay un capitalista, ¿no? Y entonces todo el tema de las privatizaciones y demás es que todo debe estar en manos de algún capitalista que maneje el capital. Segundo, nos resistimos a la acumulación irrestricta de la riqueza. Ya la Confesión de Acra señalaba el proceso de acumulación de riqueza y el crecimiento de la desigualdad social, que no ha hecho sino profundizarse desde entonces. Los estudios especializados muestran cómo crecen las fortunas de los llamados supermillonarios. Difícilmente se podrá hacer una mejor distribución de la renta mientras se produce una acumulación del capital. Me parece que esta frase
es importante, porque muchos hablan de la necesidad de una mejor distribución de la renta. Entonces piensan en las políticas impositivas, en los beneficios sociales, en el Estado como mediador. Pero vamos más profundo que esto. Es muy difícil una mejor distribución de la renta al mismo tiempo que se produce una acumulación del capital, porque es el capital el que produce la renta. Entonces, ¿cómo se puede apropiar para una distribución una renta que queda en manos del capital que la produjo, que está cada vez más concentrado? El problema no es la distribución de la renta, el problema es la distribución del capital. Lo que más llama la atención es que en los primeros lugares de riqueza, en los primeros 10 lugares de riqueza, figuran quienes poseen marcas de productos suntuarios, servicios de Internet, inversiones financieras. Ya no son Rockefeller ni Ford, que producían bienes materiales. Ahora son el dueño de Vuitton, los dueños de las grandes, ¿cómo es que se llama?, rentas financieras, de las grandes cuentas de inversión o de los medios de Internet. Es decir, no son mayormente bienes materiales necesarios para la vida, aunque en algún caso sean parte de su patrimonio, sino son entes virtuales sostenidos por convenciones fiduciarias. Y esto suena difícil, tendría que explicarlo, pero no tengo tiempo. Después los grupos me preguntan, eso demuestra a quiénes sirven. Ese dinero virtual permite, a diferencia de los bienes materiales, una acumulación infinita y una avaricia sin límites. ¿Qué quiero decir con esto? Los bienes materiales tienen un límite de acumulación, que es la existencia de los propios bienes. Yo no puedo acumular más que lo que existe. En cambio, el dinero virtual no tiene límite, porque yo puedo agregar todos los impulsos electrónicos que quiera a mi chip y decir que son dinero. La acumulación de dinero virtual es ilimitada. Yo puedo hacer un cheque por 100.000 pesos o puedo hacer un cheque por 10 billones de pesos. Es la cuestión de agregar ceros. Ceros que no significan nada, pero que dan la idea de una acumulación irrestricta del poder de capital. Es sintomático que los 10 mayores capitales del mundo se componen justamente de cuentas de dinero fiduciario, de dinero virtual. Esto nos lleva a la otra resistencia, resistir la imposición financiera sobre la vida cotidiana. Algunos de los estudios de los sistemas económicos a nivel mundial señalan que ya no estamos, como he venido diciendo, en la etapa del capitalismo productivo, sino que nos encontramos en lo que se ha llamado el capitalismo financiero tardío. Los activos financieros no se constituyen con bienes de la economía real, sino a partir de convenciones simbólicas y en pirámides derivadas que indican más capacidad de control que posesión efectiva. El señor Arnault, que no posee las fábricas que hacen las carteras Vuitton. Él posee la marca Vuitton. Y después la fabricación de las carteras o de los perfumes o de todas las otras cosas están derivadas, por eso se llama la acumulación de derivadas. Uno posee el capital que está en la punta de la pirámide y a través de ese capital que está en la punta de la pirámide controla todos los otros elementos que están en la pirámide que no necesariamente forman parte de ese mismo capital, pero que son subsidiarios al control de ese capital. Eso es lo que se llama el sistema de derivadas. El sistema de derivadas es, dice el antropólogo de la India, Appadurai, es simplemente una religión. Hay que creer que eso es así. ¿No? Yo decía el otro día en una entrevista televisiva que me hicieron, y me voy a apartar del escrito, no tengan duda, decía, cuando
los pastores y teólogos miramos las estadísticas y los ministros de Economía nos dicen que hay que tener fe y esperanza, es que algo está muy cruzado en este mundo. Esa supuesta riqueza solo existe en la contabilidad. Esto se condice con un momento donde el poder de la virtualidad se consolida como la forma fundamental de la dominación. Hoy ya no nos dominan a través de cadenas, ni siquiera a través del salario, nos dominan a través de la tarjeta de crédito. Y ya ni siquiera de la tarjeta, de la aplicación en el teléfono. Y pronto ni siquiera en eso, con un chip implantado en el cerebro. Porque ya se están haciendo experiencias en ese sentido. Sabemos además del desfase de la economía real y la financiera. En el año 2019, es decir, antes de la pandemia, los activos financieros eran 316% mayores que el PBI mundial. ¿Qué significa esto? Que los activos financieros con los cuales se especula en los mercados financieros no tienen contraparte, ni siquiera una tercera parte del PBI mundial, de producto material de la economía real, está representado en la economía financiera. Si algún día todos los que poseen activos financieros quisieran transformarlo en bienes reales, el 316% no lo podría hacer. Es decir, no tienen contraparte en la economía real. La mayor parte de ese desfasaje lo constituyen las deudas de los países subalternos, deudas mayormente impagables, es decir, lo constituyen activos que todos saben que nunca van a poder ser pagados. Y sin embargo, mediante esa ficción, imponen sus condiciones a los llamados mercados y a través de ellos a las condiciones reales de vida de los pueblos. Nos resistimos a las deudas y sacrificios. Terminé hablando de las deudas. Cada vez que se habla de deudas, se habla de sacrificio. Esto es teológicamente así ya desde el Antiguo Testamento. Esas deudas ficticias, cuyos caudales no han mejorado las condiciones de vida de los pueblos, sino que han favorecido las condiciones neocoloniales y a las élites vernáculas, las deben pagar aquellos sectores sociales que raramente se han visto favorecidos por ellas. Se impone el ajuste sobre los más pobres y débiles, sobre los servicios sociales, pensiones y jubilaciones y políticas públicas de bienestar, con la pérdida de derechos laborales. Así se piden sacrificios para asegurar un futuro que nunca llega. Siempre son los mismos quienes son sacrificados ante el altar del dios dinero y siempre son los mismos quienes son bendecidos por esos sacrificios. Obviamente, distintos sectores. El sistema del capitalismo financiero funciona como una verdadera religión alternativa, aquello que justamente ya señala Pablo cuando marca entre los vicios que amenazan la vida humana la avaricia, que es idolatría. Nos resistimos al individualismo, la meritocracia y la desigualdad. Esta ficción financiera se anuda con otra ficción, sostenida ideológicamente desde los escritos fundantes del neoliberalismo, que es la idea de la supremacía del individuo y de la competencia absoluta como factor decisivo. En esta concepción de vida nos propone la triste falacia de que quien triunfa lo hace por mérito propio y que nada debe a la sociedad, mientras que quienes quedan en el camino, los despectivamente llamados losers, nada merecen ni a nada tienen derecho. Por ello considera que la desigualdad es constitutiva y beneficiosa, pues estimula la competencia, hace al progreso y a la evolución de la especie, incluso
Hayek llega a hablar de la evolución de la especie por la acumulación de capital. En el supuesto de la superioridad moral y cultural de quienes se imponen al resto y de esa manera refuerza el patriarcado. Por el contrario, el amor al prójimo y la solidaridad ponen en riesgo la eficiencia del sistema. Esto está explícitamente dicho por Hayek en sus libros. ¿Queda poco? Bien, digamos 20. Esto está explícitamente planteado en los escritos de Hayek, el Mein Kampf del neoliberalismo. Nos resistimos al único camino. No conforme con propiciar y sostener este sistema totalitario, además se nos pretende convencer de que es en la repetida expresión de Margaret Thatcher el único camino, la eliminación de toda y cualquier alternativa posible. Se acompaña con la afirmación de la muerte de las ideologías, que nos deja a merced de la única ideología subsistente, que es la propia. Así se condena a la humanidad a un único y trágico futuro, el del totalitarismo del capital. La pesadilla que ha inspirado tantas películas de horror, de que la humanidad queda sometida a un sistema totalitario de explotación, al control de las corporaciones amorales o bajo el control de dispositivos tecnológicos perversos, es presentado así como el único destino inexorable, y se va construyendo mediante la captura de las subjetividades, la resignación a lo inevitable. Nos resistimos a los discursos de odio. A esta afirmación se suman los discursos de odio, que no hacen sino mostrar en sus verbalizaciones los caminos ya emprendidos por sus inspiradores, autores y voceros, su afán de dominio y explotación mediante la invalidación del otro, de los otros, de las otras, de la otredad misma. Son, en el fondo, el principal instrumento de la deshumanización, el insulto, la descalificación, el prejuicio, que anticipan y dan pie a la subordinación, exclusión o eventualmente la anulación y muerte de toda disidencia. En estos discursos de odio se escucha la violencia verbal que promueve y desemboca en la violencia material, la instalación verbal del conflicto que llevará a la persecución formal e informal, a la deshumanización de las relaciones humanas en sus diversas dimensiones. Nos resistimos a la violencia de la posverdad y del lawfare, y que son cuestiones no locales sino globales. Nos lo demuestra el hecho de que las llamamos en inglés fake news y lawfare, ¿no? Esa violencia se vale además de lo que eufemísticamente se ha llamado la posverdad, la entronización de la opinión antojadiza como última ratio, del prejuicio como fundamento de la realidad. Mediante estos mecanismos comunicativos tan difundidos en las mal llamadas redes sociales, ¿sí? Porque en realidad lo que hacen es crear individualismo. No reúnen socialmente, separan socialmente, ¿no? Uno lo ve en la mesa con los nietos. Uno conversa con ellos y ellos miran el telefonito. Se instalan como verdades incuestionables, aseveraciones que no resisten el más mínimo examen racional, y se desacredita todo lo que nos sirva a los intereses de los sectores hegemónicos del capital dominante. A esto se le agrega la forma de la posverdad en el sistema judicial, lo que se ha llamado el lawfare, los juicios sin fundamento jurídico, las condenas sin prueba, sino por la íntima convicción del juez, caso Lula. O sea, nuevamente, la opinión y el prejuicio elevados a nivel de decisión legal. Como señalara ya el profeta Isaías, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal es el que fue puesto en prisión. Esto lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho.
Queda mucho por señalar, así como estudiar la complejidad de los mecanismos, tanto sociales como en las formas de construcción y control de las subjetividades, y solo he indicado algunos de los elementos más salientes. Resistir demanda una capacidad que pone en juego toda la potencia de la fe. Les escribe Pablo a quienes residían en la capital del imperio, los perseguidos y mártires de las primeras comunidades. Y no solo esto, sino que también nos afirmamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué y cómo anticipamos? Porque así como hablé de resistencia, quiero hablar de anticipación. Y aquí voy a seguir el modelo de Barmen y leer algunos textos bíblicos y algún párrafo en consecuencia de esos textos bíblicos. Primero, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que lo habita. Vendían sus propiedades y sus bienes, nos dice Hecho, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Segunda Corintios, en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Los bienes dispuestos para el sostén de la vida humana, integrada en la totalidad de la creación, están dispuestos para toda la humanidad. Nadie tiene derecho de apropiación, y menos aún de posesión absoluta o de explotación de lo creado. Por ello nos resistimos a cualquier mensaje o doctrina, sea religiosa como secular, o incluso a cualquier supuesta legislación económica o política que considere que el ser humano, y menos aún que los individuos particulares, puedan tener un derecho irrestricto o hacer uso y abuso sin responsabilidad social de los bienes naturales o del conocimiento generado a partir de ellos. Por nuestra fe, anticipamos en nuestras vidas y comunidades el respeto por los bienes creados y su uso sustentable para el bien de toda la humanidad. Buscamos caminos y sistemas diversos que puedan poner los bienes de la creación como sustento de la vida, priorizando a quienes sufren mayor necesidad y propiciando la igualdad como realidad y objeto de todo sistema social y económico. Segundo, Oseas y Jesús, misericordia quiero y no sacrificios. O Isaías, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu juicio irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Sin negar que la religiosidad israelita en algún momento plantea la redención sacrificial, el mensaje profético y el evangelio nos señala que la práctica de la fe mesiánica no consiste en hacer ni ofrecer sacrificios, ya que nuestro Dios es un Dios de gracia. Sostenemos la necesidad de formas de solidaridad activa que extiendan esa gracia a todas las relaciones humanas, tanto las personales como las sociales. Hemos encerrado el concepto de gracia junto con el de justificación y nos olvidamos que la gracia debe regir todas las relaciones humanas, también la económica, también las políticas. No queda encerrado en una relación personal del Dios que me perdona. Es una propuesta de vida la gracia divina. Sostenemos la necesidad de formas de solidaridad activa que extiendan esa gracia a las relaciones humanas, tanto las personales como las sociales.
la provisión de alimentos en tiempo de hambre, la compasión y el acompañamiento a los que padecen, la hospitalidad a quienes emigran, son anticipos en la búsqueda del reino y su justicia. Valoramos la participación social y política como espacios de testimonio, la posibilidad de crear, junto a otras fuerzas sociales, espacios y formas alternativos que expresen esa búsqueda de justicia, que extiendan el don de la vida a quienes ven su existencia amenazada por la desigualdad y la exclusión por los sistemas patriarcales. Vemos en nuestros hermanos y hermanas más necesitadas la presencia misma del Dios que nos crea y redime. Mateo 25. Tercero, el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Pablo en Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad no es solo un enunciado, sino una práctica liberadora. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos hará libre, no algún sistema libertario. Nos resistimos a la manipulación de la palabra que pretende instalar el odio, el prejuicio o el desprecio hacia el prójimo, hacia los diferentes, que deshumaniza y excluye, apelando a la hipocresía, a la falsedad o al error calculado. El juicio amañado y el testimonio falaz destruyen la confianza y convocan a la violencia. Es verdadero aquello que construye relaciones de amor, que valora la justicia, que juzga con ecuanimidad. Frente a la proliferación de los discursos de odio y la mentira, a lo falaz como cierto, desde nuestra fe afirmamos la potencia de lo verdadero, del amén de Dios que hemos aprendido a conocer en Cristo. 4. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré a salvo al que por ello suspira. Salmo 12. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, dice Jesús, según Lucas citando a Isaías. Y también en el Evangelio de Lucas, palabras de Jesús. No dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Ningún sistema creado por los seres humanos es único ni definitivo. Allí donde subsisten opresión, pobreza, injusticia, violencia, siempre quedará un camino alternativo, otra posibilidad necesaria, una búsqueda de fe mediante la que expresamos nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. La validez de cualquier sistema, la justicia de toda sociedad se verifica en la situación de la vida de los más vulnerables de sus miembros. Repito, en mi criterio y en mi lectura de la Escritura, la validez de cualquier sistema, la justicia de toda sociedad se verifica en la situación de vida de los más vulnerables de sus miembros. No en el promedio, en la situación de los más vulnerables. Es en las formas creativas y en la disposición abierta a recibir a los demás, en el afecto cotidiano y en la ternura compasiva donde se expresan los dones del Espíritu que anticipan la presencia gloriosa del Dios de amor en lo que esperamos la redención de nuestros cuerpos. Y nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos, dice Pablo, y dice de nuestros cuerpos y no de nuestras almas. Me parece adecuado cerrar, porque se me fueron los 10 minutos que me anunciaban, me parece adecuado cerrar en un memorial de la declaración de Barmen, a quien padeció el martirio por ser fiel a esta confesión. Dietrich Bonhoeffer, en las palabras finales de su poema Voces Nocturnas,
escrito en la cárcel poco antes de su muerte, nos convoca: hermanos, hasta que tras la larga noche amanezca nuestro día, mantengámonos firmes. Amén.